Al aprobar el dictamen por el que se reforma el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, el narco senador merolico Damián Cepeda, del narco Partido Acción Nacional, apuntó con demagogia y falsedad a la libertad de las personas para decidir sobre su patrimonio, indicando que con la presente reforma se disque prohíbe que un trabajador pueda decidir que no le descuenten las cuotas sindicales de su salario, para concluir con la falacia de que el salario es sagrado. No tiene nadie por qué meter mano a la bolsa del trabajador para ocultar sus verdaderas intenciones como vasallo empresarial. Tras escuchar al merolico favorito del señor X, el senador Napoleón Gómez Urrutia de Morena respondió contundente, cuestionando a quienes como los hipócritas narcopanistas representan a intereses empresariales. Además refirió que las cámaras empresariales no se sostendrían sin las aportaciones de las empresas, ni el Estado mexicano si no se pagaran impuestos, así como los sindicatos sin las aportaciones de los trabajadores para su defensa de sus derechos de los abusos de los explotadores, para finalizar sentenciando que los de la derecha no van a lograr disminuir y quebrar al movimiento obrero. Veamos enseguida cómo Cepeda, el merolico favorito y lacayo obediente de Claudio X González, es humillado por Gómez Urrutia por ladrar tonterías para defender a sus patrones traficantes de influencias. Gracias, presidenta. Con su permiso. Un valor universal es la libertad de las personas para decidir sobre su patrimonio. Lo que esta reforma está haciendo es prohibir, o no permitir, más bien, que un trabajador pueda libremente decirle a su empleador que no está de acuerdo en que le descuenten obligatoriamente una cuota sindical de su salario. Pues oye, si alguien no quiere que le descuenten algo de su salario, no tienen por qué descontarlo. Punto. Es que él accedió a estar en un sindicato. Eso es problema y tema del sindicato. Si en los estatutos del sindicato establece que un requisito para estar ahí es pagar su cuota y no se paga la cuota, seguramente tendrá una sanción ese trabajador en el marco de la regulación del sindicato, seguramente. Pero no podemos desde la ley quitarle la posibilidad a un trabajador que le diga: no autorizo a que me quites un dinero de mi salario. Yo trabajé, yo me lo gané, yo te estoy diciendo que no autorizo que me lo quiten. ¿Por qué fregados me lo vas a quitar? Es un abuso. Yo entiendo que toda organización de cualquier tipo, particularmente laboral, requiere de recursos para funcionar. Eso lo entiendo y lo respeto. Pero tenemos que proteger la libertad del trabajador, la libre asociación. Evidentemente esto es retroceder a momentos en donde en algunos casos se prestó para abusos el que el trabajador no pudiera decir que no estaba de acuerdo en que le descontaran de su salario. De hecho, la ley es bien celosa y es bien difícil meter en este artículo los casos en los cuales sí se les puede descontar. Por ejemplo, es muy polémico créditos, pagos, en fin, y el trabajador quiere, está de acuerdo, firmó y dice sí quiero, y aún ahí ha habido mucha polémica para meter en las fracciones la posibilidad de que le descuenten al trabajador, mucha polémica. Y hoy se nos ocurre que es una buena idea que una protección que hoy tiene el trabajador, hoy dice, el artículo dice que está permitido descontar las cuotas salariales, pero que si el trabajador expresamente dice que no quiere que se la quiten, pues que no se la van a quitar. ¿Pero qué tiene de malo que diga eso? ¿Por qué le vamos a quitar eso? ¿Obligar a que tenga que entregar las cuotas? No estoy de acuerdo. Y sí entiendo el razonamiento de, seguramente su sindicato tendrá un inconveniente, lo verán en términos de la relación trabajador con su sindicato.
Y si la sanción de eso implica que sale, pues saldrá del sindicato, pero su salario es sagrado. No tiene nadie por qué meterle la mano a la bolsa al trabajador si el trabajador dice no quiero otorgarte mi salario. Entonces, así como hay que ser celosos y protegerlos para otros casos, también hay que protegerlo para el caso que no quiera hacer aportaciones sindicales. No tiene por qué tener un régimen especial ese caso. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. No cabe duda que los representantes de los grupos parlamentarios de la derecha tenían que manifestarse oponiéndose a una decisión como esta, pues representan claramente intereses empresariales reaccionarios, confunden la libertad con el derecho a que le pueda a un trabajador sus obligaciones responder a los estatutos de su sindicato. No puede ser que esa mezquindad con la que quieren ocultar el derecho de los trabajadores, entonces las cámaras empresariales no se sostendrían sin las aportaciones de las empresas, ni los clubes deportivos ni sociales, ni los mexicanos, ni el Estado mexicano si no se pagaran impuestos. Me parece una barbaridad absurda lo que están planteando. Es algo como querer decir, jugar con el concepto de la libertad, de poder decir que se cumple la libertad del trabajador para decidir, cuando ellos saben que este modelo que vino de Estados Unidos y de las cámaras empresariales, de los abogados representantes, vino para disminuir la tasa de sindicalización, porque saben que los estatutos, el que no está al corriente en sus cuotas sindicales, pues no puede formar parte del sindicato, no tiene el derecho a la protección y la seguridad jurídica, ni a la capacitación, a la educación, ni a ningún otro programa. Ahora paternalistamente quieren decir, no, pobre la libertad. Perdónenme, senadores, la verdad es que lo que están diciendo es queriendo manipular y engañar una realidad. No es así. Y díganselo a los millones de trabajadores que están ahí, a los líderes sindicales y a todo mundo. Las organizaciones se sostienen en base a eso. Quieren disminuir la fuerza de los sindicatos, este es un término totalmente patronal. Quieren disminuir la estructura de las organizaciones de los trabajadores. Se les olvida que los trabajadores son los dueños de los sindicatos. ¿Quién forma los sindicatos? Los trabajadores. Permítame un El trabajador momento, senador. tiene la obligación, derechos y obligaciones como en todos lados. Y si quiere formar parte de una organización que lo proteja, por Senador supuesto, Napoleón, que tiene que cumplir con lo que está establecido en sus estatutos. Un momento, Entonces permítame. esto es la verdad una barbaridad lo que están diciendo, una mezquindad total, una hipocresía que no pueden convencer a los millones de trabajadores que están en la calle. Y quieren confundir con los de trabajadores del Poder Judicial y otras cosas, lo están mezclando. No son privilegios, son derechos que tienen para cumplir. La Ley Federal del Trabajo, cuando fue aprobada en 2019 en este Senado de la República, aprobó precisamente la libertad sindical, el voto libre secreto, pido, por favor, para que me los permita trabajadores, un momento, ya senador concluyo, Napoleón. presidenta, Permítame, decidan a qué senador, organización pertenecer senador, y quiénes deben ser sus dirigentes, pero no que les quieran imponer paternalistamente derechos de abogadetes que vienen aquí a cabildear senador, a favor de las empresas, disminuir y quebrar al movimiento obrero. No lo van a lograr, y si lo lograran aquí, en la calle se los van a reclamar a cada uno de ustedes, bola de reaccionarios. Hola, muy buenos días. Hoy quiero hablarles del salario mínimo. Todos saben que con la Cuarta Transformación el salario mínimo aumentó y además debe seguir aumentando. Miren esta gráfica. Aquí se puede ver cómo durante 36 años el salario mínimo disminuyó y después se mantuvo constante en términos reales, es decir, descontando la inflación. Y cada vez se podía comprar menos. Los que gobernaban antes decían que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación y se iban a espantar las inversiones. Se dedicaron a decirle al mundo que se invirtiera en México porque aquí había mano de obra barata. Imagínense, en vez de hablar de lo trabajadores que somos las mexicanas y los mexicanos, de nuestra grandeza natural y cultural, hablaban de salarios bajos. Eso no es querer a México. A partir de 2019, con el gobierno del presidente López Obrador, el salario mínimo comenzó a crecer y en el 2023 representa 88% más en términos reales que en 2018. Y en la frontera norte creció aún más,
184%. Con los aumentos salariales no pasó nada de lo que decían. No hubo inflación y hoy México recibe más inversión extranjera que nunca y a la par ha disminuido la pobreza y la desigualdad. Claro, hay que aclarar que la inflación que se vivió el año pasado fue mundial y tuvo como causa principal la guerra en Ucrania. México tiene hoy estabilidad económica y política. Hay inversión y desarrollo con bienestar. La cuarta transformación significa siempre mejores salarios y un México con grandeza y prosperidad compartida. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.